Muy buenas tardes, amigos y amigas de Videovisión Mexiquense Hoy, el periódico de la identidad estatal. Estamos en una emisión de Ciudad de Ecatepec al aire, gracias a la anfitrionía de Juan Carlos Padrón y al acuerdo que hicimos para colaborar de alguna manera en la intención de mejorar la calidad y el debate de la vida pública de Ciudad Ecatepec. Entonces estamos hoy aquí transmitiendo desde las instalaciones de Videovisión el Mexiquense Hoy, periódico de la identidad estatal. Esta transmisión es después de 3 semanas de ausencia, porque se atravesaron estas cuestiones del verano y necesitamos aclararles que por un lado, por las vacaciones de aquí mismo del Mexiquense, y por el otro lado, por las diversas ocupaciones de invitados y gente que teníamos previsto asistir, pues pudimos entonces hasta hoy lograr la transmisión adecuada. Entonces estamos aquí con mucho gusto haciendo esta transmisión y hoy vamos a hablar de Ciudad de Ecatepec. El desafío principal es saber, analizar, determinar si podemos tener buen gobierno a nivel estatal y a nivel municipal. Para este tema invitamos a la licenciada Hortensia Martel. Para este diálogo invitamos a Hortensia, quien es parte de la agrupación política, Asociación Civil Regeneración Metropolitana. Y ella está a cargo de una de las áreas que tiene que ver con el derecho a la ciudad y la agenda urbana mundial. Se acerca el mes de octubre, donde nuevamente vamos a participar con ONU Habitat en su campaña de Octubre Urbano para conmemorar el primer lunes de octubre el Día Mundial del Hábitat, el 31 de octubre el Día Mundial de las Ciudades, y entre esos días vamos a deliberar sobre la agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad, la agenda de los habitantes de Ciudad de Ecatepec, la de los habitantes del Estado de México, que no siempre es la misma, y sobre todo las expectativas de que el gobierno que habrá iniciado para ese entonces de la maestra Delfina pueda cumplir con los objetivos de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la gente mexiquense, que los priistas de plano ya no pudieron y que ahora de manera muy disciplinada, hay que reconocérselos, pues están entregando el bastón de mando. Esperamos que eso no sea una concertación para que todo siga igual, sino que el gobierno de la maestra Delfina signifique lo que los electores mandaron en las urnas, un cambio profundo de sistema. ¿Tú qué opinas, Hortensia Martel? Ella fue dirigente del gremio de los profesionales inmobiliarios, sí, es una abogada excepcional en el área urbana, en los temas urbanos, pero igual que en los demás temas, hija también de una familia de renombre en materia inmobiliaria, sí. Y bueno, pues habitantes de Ecatepec, una familia además muy plural. Sí. Desde las opiniones de derecha conservadora totalmente, hasta las opiniones de izquierda radical. Aquí está totalmente, ella. ¿Cómo estás, Hortensia? Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Saludos a todos. Es algo increíble, pero efectivamente una familia muy plural, extrema derecha, bueno, casi, y la radical izquierda que la represento prácticamente yo, aunque no sabía que lo era, ¿no? Es importante, con todos estos años que llevo de trayectoria dentro de lo que es el gremio inmobiliario, el rubro inmobiliario, pues uno alcanza a observar tanto los aciertos como los desaciertos en la cuestión de la vivienda y en sí del desarrollo urbano de las ciudades. El derecho a la ciudad es una palabra recién acuñada. Tiene 20, 30 años máximo, y pues estamos hablando de muchos derechos que efectivamente, como lo dijo usted, ingeniero, no todas las necesidades están en todas las localidades. Algo muy importante para mí es que estamos tocando también un tema con la nueva transformación
que es muy importante. Y pues partimos y lo platicábamos un poquito antes de entrar al programa, que es una transformación. Entendiendo la transformación como un cambio radical en nuestras conciencias, porque aquí estamos hablando de nuestras conciencias, la conciencia social, estamos entendiendo que no puede haber una transformación en el todo cuando en las partes no existe. Lo hablo por uno como individuo, que tanto estamos dispuestos a transformar nuestra actitud, nuestra educación, nuestra forma de entender y de tolerar, de adaptarse a los nuevos cambios. Y ahí es donde está la resistencia. La resistencia en cada uno de los individuos obviamente genera una resistencia en la transformación del todo. De tal manera que, bueno, la transformación es posible siempre y cuando haya voluntad de la sociedad. Y obviamente tenemos dentro de este grupo o dentro de este marco de la sociedad, ingeniero, se encuentra también muy importante el quehacer político. ¿Qué tanto nuestros políticos están dispuestos a impulsarnos, a motivarnos para que logremos la transformación? Una transformación que obviamente es en beneficio de el país, de nuestra comunidad. Y pues me gustaría tocar algunos temas que usted representa bastante bien, ingeniero. Adelante, que es el maestra. Municipalismo. Sí, señora. El municipalismo es la base del crecimiento de una sociedad. A nivel local, de ahí se va a nivel estatal y de ahí nos vamos a un nivel federal. Entonces, pues la transformación, entendiendo su concepto como tal, adoptado por este nuevo gobierno, que en sí es una palabra muy fuerte, que si la comprendiéramos y la estudiáramos, creo que cada uno de nosotros pensaría más cómo opina deliberadamente en las redes sociales. Bueno, tenemos ese tema. Yo tenía algunas preguntas, ingeniero, Sí, para ir retroalimentándonos. con gusto. En función de esta palabra que es el inicio, tenemos un poquito de irnos un poquito hacia atrás. Ya lo sabemos todos, los mexicanos tenemos la obligación de saberlo. Tuvimos 3 transformaciones históricamente, que es la independencia, la reforma y después la revolución. A este momento de gobierno, a este momento en el que estamos viviendo, se llama cuarta transformación, pero porque estamos hablando de una revolución de las ideas, de las conciencias. Y la diferencia entre las otras 3 movimientos que fueron transformaciones, este movimiento, estamos hablando de que es un movimiento pacífico, obviamente con el objeto de una transformación de conciencias. Dentro de este rubro, ingeniero, pues tenemos las experiencias tanto a nivel municipal, a nivel estatal, que recién se acaba de dirimir ahorita una elección en donde ganó la maestra Delfina, y la intención de este tema es ver hasta dónde la cuarta transformación permeará o será factible con estos gobiernos de esta nueva corriente política. Yo veo muchísimas, creo que por eso me bloquean cada rato de Facebook, porque observo y señalo las deficiencias que veo en el partido político que es Morena, porque aunque hay muchos aciertos a nivel federal y es un trabajo titánico lo que se está haciendo a nivel federal, a nivel estatal, bueno, en este caso no podemos hablar todavía a nivel estatal, pero a nivel municipal estamos pues trabajando, más bien yo creo que están trabajando en contrasentido con el gobierno federal. ¿Cómo ve usted, ingeniero, que sea factible, que sea posible la cuarta transformación con el gobierno estatal, el nuevo gobierno estatal entrante? Bueno, has hecho un análisis muy correcto y que coincide con el que yo he escuchado en las comunidades que estoy recorriendo. Hay un compromiso total de la gente de Ecatepec con Andrés Manuel López Obrador, más que con Morena. Sí. La gente que vota por Morena, no toda es morenista. Hay mucha gente que está votando por Morena por apoyar a Andrés Manuel y su proyecto, el de él. Sí. Porque todavía no logra Morena en el Estado de México y en Ecatepec
identificar el proyecto de Andrés Manuel como un proyecto de los morenistas de Ecatepec, sí, porque justamente sucede esta dicotomía, ¿no? Mientras el presidente hace el bien, la gente en Ecatepec tiene la impresión de que el gobierno local y sus funcionarios no hace el bien, sino claro, que hace lo contrario. Entonces hay una situación interesantísima porque hay una distancia muy grande entre el 17% de aprobación que tiene el presidente municipal de Ecatepec contra el 70% de aprobación que tiene el presidente de la República. Es decir, hay un 50% de personas de Ecatepec que apoyan a Andrés Manuel, pero no apoyan al presidente municipal, y justamente tiene que ver con eso. Ese hacer el bien, ese gobernar bien, ese intentarlo, no se ha visto en Ecatepec, y por el contrario, para muchos habitantes se expresa al menos más de 250,000 habitantes votaron en las elecciones del 23 contra Morena, y cuando analizamos el por qué, la razón fue como un voto de castigo hacia la falta de cumplimiento de expectativas de Morena en Ecatepec. Y hay que señalar que no todos los que están decepcionados votaron en contra. Hubo 200,000 personas que decidieron no votar, porque dijeron, yo no voté, de votar por Morena a no votar, o votar por los otros, mejor no votamos. Y bueno, pues que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Sí, con la maestra Delfina. Yo creo que la maestra Delfina va a hacer un buen papel, ni más ni menos porque su coach, pues es el presidente de la República. Delfina ganó por el apoyo que el presidente de la República demostró a su candidatura desde que la hizo secretaria de Gobernación, antes superdelegada en Edomex, de Educación, antes superdelegada en Edomex, antes senadora. Entonces, entre el trabajo que Delfina hizo y la confianza que le tiene el presidente, se amarró y se logró todavía que Morena tuviera esos 310,000 votos que logró en la última elección. Tu análisis es correcto. Hay muchas deficiencias en lo local, pero hay una gran confianza en el movimiento nacional, y ese movimiento tiene la fuerza para lograr que Delfina haga un buen trabajo. Y creo que ese va a ser el segundo nivel de la transformación en Ecatepec. Perfecto, sí. Y sobre todo yo creo que estos gobernantes mandatarios, porque nosotros les mandamos a que ejerzan el poder público, son mandatarios, lo tienen más fácil ahorita. ¿A qué voy? Ya el gobierno federal ya te cubrió las necesidades sociales, ya tienen los adultos mayores sus pensiones, ya tienen los estudiantes sus becas, ya se está apoyando con la infraestructura. Aquí en Ecatepec hubo unas magnas obras que nos han facilitado el tráfico, el tránsito, derecho, hablando de derecho, o sea, todo se mezcla, ¿no? Porque hablando de derecho a la ciudad, pues está la movilidad. Estamos teniendo mucho trabajo de parte del gobierno federal a favor, para que lo mínimo que le queda al gobernante estatal o municipal sea perfecto. Si pues ya sí, me estás cubriendo todas estas necesidades que antes yo tenía que cubrir porque no existían estos programas a nivel universal, porque siempre han existido, pero son selectivos, como ya lo sabemos. La tarjeta rosa es un ejemplo de ello. Ahora, si yo ya tengo una cobertura universal a nivel federal, bueno, pues lo mínimo que debo de hacer como un trabajo estatal o municipal, pues es los detalles, ¿no? de la localidad, de la comunidad, el comercio local, la incrementación de infraestructura local, todo ello para que nuestra comunidad tenga un desarrollo socioeconómico. En el tema del gobierno estatal tenemos rubros muy importantes, como es el de la seguridad, el de la infraestructura. Tenemos amistades en Interlomas, y aún así hay baches, ¿no? O sea, no hay banquetas. Obviamente se puede presumir que no se necesitan banquetas en esa zona, pero dices, pero los baches.
O sea, no hay diferencia. O sea, ¿quieres decirnos que Ecatepec y Huixquilucan están ¿están igual igual? gobernados? Sí, no se le da la atención precisa a la comunidad directamente, ¿no? A la colectividad. ¿Cómo es posible que llegando a este tipo de colonias o fraccionamientos, donde las casas están increíblemente, son hermosas, con plusvalía y todo, valores increíbles, y aún así tengamos los baches? Pero en Huixquilucan la aprobación de la presidenta anda en los 65%. Sí, y aún así hay baches. Entonces, Me refiero ¿dónde a la está la calidad. satisfacción de la gente? Tú estás planteando el tema en una cuestión de calidad, ¿no? De ciertos servicios. Tiene mucho que ver con una discusión que traemos a nivel mundial de que el mejor gobierno, por ejemplo, no es el que más lámparas pone, sino el que pone las suficientes para que la gente se sienta segura caminando de noche en las calles. Claro, y en los Entonces lugares... no depende cuántas lámparas, depende que las pongas bien, de la calidad adecuada, que ahorren energía, que no te hagan gastar tanto. El tema de los baches, ¿no? No es lo mismo un bache en 1 kilómetro, que es lo que tú encuentras en Huixquilucan, Claro, sí. que 10 baches cada 100 metros en En Ecatepec, sí, Estás haciendo una comparación muy Pero real. a lo que me refiero es que uno espera que haya una diferencia tal, ¿no? Pero tiene usted razón, ingeniero. Pero bueno, son Sí, es muy servicios cierto. naturales. Tú compara la cantidad de vehículos que circulan en Huixquilucan No, con no. la cantidad de vehículos que circulan en Ecatepec, es diferente. Bastante abismal. Aquí ya no solo hace falta resolver el tema de la red de agua y de drenaje que se construyó hace mucho tiempo y hay que cambiarla, sino ahora hay que cambiar las calles porque durante los últimos 15 años la circulación de pipas para ir a entregar el agua en calles que estaban diseñadas para la circulación de vehículos ha destruido las calles de Ecatepec, ¿no? Y sucede en Valle de Chalco, y sucede en algunas colonias de Nesa, y sucede en Los Reyes. El tratamiento que la sociedad y el gobierno le ha dado al oriente mexiquense, donde vive la gente más pobre, es distinto al del Al poniente. tratamiento, exacto. Sí, ¿No? Lo decía bastante. yo en esta cifra Sí. de los baches por kilómetro, ¿no? Acá hay 100 por kilómetro Muy en el cierto, oriente muy y tienes en el poniente 1 por kilómetro. Es una diferencia. ¿A qué se debe? Bueno, los pobres han sido objeto de explotación y son más fáciles de explotar para los sectores empoderados que los que no son pobres. Claro. Acá les traes al peso pluma y ya se sienten felices un cierto sector del gobierno, de la gente con el gobierno, no le importa que los baches, el agua. Trajeron al peso pluma, por decir, ¿no? Que además fue pura promesa. Pero estuvo bien que... el control y la manipulación que ha sido sometido el pueblo, pues provoca que en algunos lugares la agudización, la crisis de servicios se note más que en otros, ¿no? Yo insisto en que en Ecatepec es cosa de que el pueblo se levante y evite que Morena les vuelva a imponer, nos vuelva a imponer, porque yo también soy de Morena, candidatos a diputados y alcaldes que solo van por el lucro. Claro. Ese es el tema fundamental, ¿no? En Huixquilucan lucra el gobierno, sí, pero es otro entorno. Lucrar en Ecatepec es criminal. No poner redes de agua para que las pipas de los funcionarios puedan vender más agua es criminal. No tapar los baches para no gastar en asfalto para que puedas desviar ese dinero a otros gastos es criminal. Es criminal. Gastar más en pintas de una corcholata en Ecatepec que lo que gastas en temas como la atención a los sectores vulnerables o de discapacidad es criminal. Es criminal, sí, definitivamente. Hablando de las personas con capacidades diferentes, pues en el momento en que yo tuve mi accidente, que fue hace poco, pues no puedes andar en silla de ruedas, no hay forma de que puedas desplazarte y tengas derecho a la movilidad, hablando de los derechos de la ciudad, con una silla de ruedas. Acaban de inaugurar un lugar que tiene alberca y todo, y la banqueta tiene las escaleras para accesar al negocio.
Bueno, y si yo vine en silla de ruedas, me tengo que bajar al arroyo vehicular, pasar las escaleras y nuevamente incorporarme, ¿no?, a la banqueta. Tampoco hay rampas, ¿no? Entonces son situaciones indignantes. Sí, creo yo que el tema del confinamiento o de las ciudades pobres es que te arrebatan hasta el tiempo para esta lucha, para denunciar. Te están robando 2 horas de trayecto a tu centro laboral, las 2 horas de regreso, ya son 4 horas, tiempo hombre. Llegas, tu salario que recibes, no es lo mismo la gente que vive en la Ciudad de México que los que vivimos en la zona metropolitana, porque es el mismo ingreso, pero la gente que vivimos en el Estado de México, en la zona conurbada, gastamos muchísimo más que las personas que viven en la Ciudad de México. Tiempo y dinero. Los pasajes son carísimos. El transporte es una de las causas de empobrecimiento de los habitantes. Entonces, del ¿en oriente? qué momento vas a hacer la lucha por tus derechos si todo te lo está robando el tiempo hombre de trasladarte de tu centro de trabajo a tu hogar? Se lo comentábamos a algunas personas de Presidencia de la República. Lo de los apoyos del presidente Andrés Manuel es la cantidad más grande de dinero que gobierno jamás en la historia le había invertido en Ecatepec directo a la población. Sí. Pero para la mitad de esos habitantes que reciben ese dinero, ese lo tienen que devolver a través del pago de agua a las pipas. Sí. Entonces, lo que el gobierno da, un mal gobierno municipal se lo quita por no brindar los servicios. Es a lo que voy. El trabajo que tenías que hacer como alcalde, como gobierno municipal, pues realmente ya era lo mínimo que tenías que hacer para que pudiera ser un éxito total este nuevo proyecto de nación, que es un proyecto de nación que a nivel federal ha tenido muy buenos resultados, pese a todo lo que se comenta, y pues los datos son los datos. Respecto del tema del agua, es un tema que considero bastante, yo me atrevo a manejarlo porque lo he estudiado, como un genocidio. Los genocidios son sistemáticos. Cuando estuvimos en la pandemia y no hubo agua en Ecatepec, estábamos hablando de un proceso sistemático de la carencia del agua y de las necesidades de higiene para los ciudadanos de Ecatepec. No sé cómo está en los otros municipios el tema, pero el concepto encuadra muy bien en este caso en Ecatepec, el concepto de genocidio, porque es masivo, es sistemático, permanente, es planeado, es permanente y pues ya continúa, ¿no? En ese sentido. Yo también hablaba y quisiera tomar el tema que también he tocado en varias ocasiones en reuniones, es el derecho a la movilidad. A mí me gustaría, hablando de derecho a la movilidad, que la tarjeta fuera una tarjeta única. No es que me guste, yo creo que es necesario que sea una tarjeta única para todas las líneas del Mexibus y que sea una tarjeta mensual. ¿Sabes qué? El costo mensual es tanto. Te puedes mover, desplazarte, pasarte de una línea a otra y tu tarjeta, como ya hiciste un pago mensual, puedes subirte 100 veces al Mexibus en un día. Tú ya pagaste una cuota mensual. ¿Esto qué nos va a apoyar? Lo hemos visto y sabemos que existe en otros países. Nos va a ayudar, número 1, en una integración cultural, en un desarrollo o solidificación del tejido social. Un abuelo, una madre, un padre de familia puede decir, ¿sabes qué? Te voy a cuidar a los nietos, no te preocupes, tomo el Mexibus, llego a la casa, estoy ahí un rato, nos movemos, puedo ir y venir, y el tejido social se va fortaleciendo, que es muy importante restablecer el tejido social, es muy, muy importante. Generar lazos de amistad, generar lazos de familiares, para seguir teniendo la naturaleza que nos distingue como latinoamericanos, que es la integración social. Otro punto, también desarrolla la cultura y la educación. Un joven que sale de la universidad
y puede tomar el Mexibus con su tarjeta universal única y mensual, en donde, ¿sabes qué? Me voy a ir a la Casa de la Cultura a practicar inglés, o a estudiar guitarra, piano, ballet, y luego de ahí agarro, regreso y me voy a la biblioteca que está en las Américas. Pero como tengo una tarjeta universal, mensual, pues la movilidad se va a garantizar y va a incrementar tanto el desarrollo académico como cultural. También a cuestiones de laborales, ¿no? O sea, el rendimiento del dinero, en cuestión de que tu sueldo, pues vas a tener a lo mejor 100 o 200 pesos extras, o 500, porque la verdad en el Estado de México es carísimo el transporte público, pero eso también nos va a garantizar calidad de vida, menos estrés económico. De lo que está hablando Hortensia es de que a nivel federal se ha impulsado una política de derechos. De derechos de la ciudad. Y tiene que ver con el compromiso que hizo en la campaña Andrés Manuel, no desde ahora, sino desde el 2000, luego en el 2006, 12, y lo ratificó en el 18. Por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces estas grandes obras, particularmente el aeropuerto, vinieron a fortalecer los derechos de la gente. Se supone que ya hay una tarjeta de Mexibus que puedes utilizar en las diferentes líneas. Tiene sus fallas, pero tenemos que ir más allá. Justamente una de nuestras luchas es que se metropolicen los derechos. ¿Por qué cuesta más barato en la Ciudad de México un derecho que en otro? Si comparas el costo del transporte, aún del Mexibus y el Mexibus, ¿y cómo se llama el de la Ciudad de México? Metrobús, encuentras diferencias sustanciales. Sí. Entonces tenemos que metropolizar esos derechos, pero a nivel federal, insisto, hay un empuje, un impulso a la satisfacción de derechos. Ve nada más, este año la Conagua está recibiendo cerca de 170,000 millones de pesos de presupuesto solamente para el tema de agua urbana, agua y drenaje urbano. Es otra acción del gobierno federal, lo del aeropuerto Felipe Ángeles, que nos ayudó con la movilidad, los programas sociales. Es decir, el gobierno federal trae una política de derechos que se contrapone con la política de abusos que vemos en algunos municipios. Exacto. Aquí, por ejemplo, han sido detenidos más jóvenes que en los anteriores 20 años por la policía municipal, y todos ellos por resistencia a la autoridad. ¿Quiere decir que los jóvenes son más rebeldes? No, hombre. Quiere decir que los están extorsionando más. Han sido más detenidos en estos 4 años de gobierno local de Morena en Ecatepec por trabajadores, albañiles, repartidores, gente que trabaja. Han sido detenidos más en 4 años que en los anteriores 20 años. Sí. ¿Quiere decir que esos señores están haciendo cosas indebidas? No, están haciendo su trabajo, pero ahora para el gobierno local de Morena es un trabajo indebido porque se hace en la vía pública. Pues ¿dónde puede hacer la gente su actividad económica? Ni modo que la haga en privado, que Dios los perdone. Entonces hay una contradicción. Derechos, la 4T está garantizando y promoviendo derechos en lo federal, y abajo los gobiernos de Morena están esquilmando los derechos de la población. Pero a donde yo quiero llegar es que sí es cierto, sería ideal que se metropolizaran los derechos de la ciudad. Sin embargo, podemos empezar por el principio. El Estado de México hoy en día, con la gobernadora entrante, puede hacer estos cambios radicales de fondo en la garantía de la movilidad. Sí, pero lo que yo digo, estoy de acuerdo contigo, pero lo que digo es, mira, Ecatepec va a tener gobierno municipal de Morena a partir del 16 de septiembre, municipal de Morena, estatal de Morena, federal de Morena. Nunca había sucedido en la historia. Lo más cercano era cuando todavía en el 2000 tuvimos, todavía en el periodo de Peña Nieto, PRI municipal, estatal PRI y federal PRI. Todavía en esa época. Pero es la primera vez que la oposición
lo que era la oposición tiene, o un partido distinto al PRI, tiene en línea los 3 órdenes de gobierno. Pero voy más allá. La Ciudad de México también es de Morena. Los congresos de México y de Ciudad de México son de Morena. El Congreso Federal es de Morena. Sí. Por eso yo voy a ir al máximo de lo que es posible. Federal. Sí, claro. Es tan fácil programar la tarjeta del Mexibus para que sea aceptada en el trolebús de la Ciudad de México que programarla de ellos para que sea aceptada aquí. Claro. Lo mismo que te va a costar programarla para que te vendan una mensualidad, te cuesta programarla para que una y otra vez que se haga completo. No quiero ir yo a que vayamos despacito si podemos ir rápido. Esa es una de las cosas por la que luego no les caigo bien a los morenos, porque les digo, ¿para qué se tardan tanto si se puede hacer todo ya? En un solo movimiento? Hay que comentar el tema de los diputados, ¿no? Ahorita andan diciendo que Del Mazo no hizo esto, que Erubiel no hizo esto. Oigan, pero si ustedes, Faustino, Azucena, podían rechazar las cuentas de Erubiel, las cuentas de Del Mazo, y los hubieran sometido a juicio político y les hubieran iniciado procedimientos. No estén de chillones cuando no supieron defender con dignidad el cargo que el pueblo les dio. Ahora corrijan, tienen todavía un año para hacer lo que no hicieron en 4 y déjense de ilusiones de andarse candidateando porque no han hecho bien su trabajo como para que les demos su confianza. No han estado a la altura de lo que hace el gobierno de la República y tampoco el gobierno local, hay que decirlo. Sí, definitivamente. El trabajo de los legisladores, pésimo. El más vergonzoso, yo creo, en toda la historia estatal. ¿Por qué? Bueno, pues porque teniendo una mayoría en el Congreso estatal, no se hicieron cambios trascendentales de fondo en beneficio de la sociedad. Todo siguió igual. Todo siguió igual. Le siguieron levantaban la mano aprobando los presupuestos del... Pero les daban dinero para repartir cemento, despensas. Claro. Las cajitas de las despensas eran las mismas, nomás que sin el logo del gobierno del Estado. Qué chistoso. Bueno, y además apruebas leyes que van en perjuicio de la sociedad, por ejemplo en las autopistas, y luego la misma empresa de las autopistas le está financiando el bacheo a ciertos diputados. Dices tú, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, como sociedad, o sea, como proyectos de ley, proyectos de fondo, que son los que regulan la actividad pública, la colectividad, la buena convivencia, están en las leyes. Y tú te encargas como diputado de levantar la mano o de no trabajar de fondo esas nuevas propuestas legislativas y nada más le levantas la mano y apruebas Lo peor es que tenían mayoría y de pronto criticaban a los de la autopista, que dices, la de OHL, el Circuito Exterior Mexiquense. Sí, y uno decía, por fin, ahora sí les van a quitar la concesión por el fraude, las cosas malas que han hecho, el deplorable estado que está esa autopista, y resultaba que una semana después ya no se olvidaba el tema, pero entonces ya veías bultos y montones de gravilla para poner en las calles de la gente que le seguía incondicionalmente. Alto. Nos vendieron muy caro. Es muy alto. Hubiera sido costo mejor de que quitarles la autopista y con las ganancias de esa autopista urbanizar todas las colonias por donde pasa esa autopista, así de fácil. Claro, el costo y hasta es pagaríamos con gusto ese alto costo de la autopista. Pero estamos entrando a esta otra parte estatal y quisiera antes cerrar la nacional. A nivel nacional hay un buen gobierno, restituyente de derechos para la población, algo que no le gusta a los neoliberales, por cierto. Y todo indica que para el periodo 24-30 habrá continuidad. ¿Coincides conmigo? Algunos dicen que por la señora Gálvez ya no va a haber continuidad. ¿Tú crees eso? Bueno, la verdad es que a mí me da mucha ternura. Lo que pasa es que la señora Gálvez surgió de la necesidad de tener una oposición.
Ya urgía, o sea, el presidente, y bueno, sí, en este caso hablamos del presidente de la República, ya le urgía tener una oposición. Hombre. Oigan, ya pónganse a trabajar, estamos centrados y concentrados totalmente, todas las vistas, toda prensa, todo está con las corcholatas, las mal llamadas corcholatas, pero pues tenemos es más, él tuvo que generar esta figura. Pues sí, hasta se las alentó. Sí, él se vio la necesidad, ¿sabes qué? Vamos a crear algo, porque si no, esto no va a tener equilibrio. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchos foros. Es importante que tengamos una verdadera oposición. Eso es lo que le da el crecimiento a un país. Si yo tengo una verdadera oposición, que sea obviamente a favor del país, no en contra del país, yo creo que sería lo ideal. A mí me gusta mucho, tengo familia en Querétaro y es un trabajo que el gobernador de Querétaro hace muy bien. Obviamente todos tienen sus pros y contras, pero a nivel general hay mucha seguridad en Querétaro. Querétaro, Yucatán, las ciudades que gobierna el PAN, debemos reconocer que han desarrollado un mejor método para garantizar buenos servicios urbanos, aún sin reducir la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Son ciudades sin baches, la mayoría, pero son ciudades en donde la mayoría de la gente no puede acceder a un vehículo y también se le complica el transporte público. Claro. Pero en Querétaro no hay ni siquiera transporte. No si no tienes carro, ¿cómo te mueves? Ir a la capital del estado de Querétaro es carísimo hasta para quien vive cerca. Sí, claro, definitivamente. Pero lo que voy es que cuando tienes una verdadera oposición, el beneficiado siempre va a ser el ciudadano. Totalmente de acuerdo. Porque es la competencia. Exacto, es la competencia. Voy a trabajar bien para ser reelecto, no como persona, sino como partido político. Y la otra parte también va a decir, voy a ser puntual en todos estos detalles y en todos estos errores para que sea perfeccionable, ¿no? Perfectible, pues. Perfectible. Entonces, lamento que no haya oposición, lamento mucho que el presidente de la República haya impuesto la oposición con mi comadre, porque le argumento yo que me robó mi identidad. Sí, de plano. De plano, yo también vendía gelatinas. Dije, oiga, no se vale, esa era mi vida, esa era mi historia, ¿no? ¿Qué le pasa? No se vale. Yo le puedo decir cuántos vasos salen de 1 litro de gelatina, ¿no? O sea... En tu caso es real, en el de ellos es una invención de una narrativa. Sí, será una invención. Sí, no es la misma vendedora de gelatinas que tú, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces aún con la figura de la señora Gálvez, no le da la oposición para una competencia seria. Están muy divididos. Acaban de descalificar al señor de la Madrid, que era el candidato de Del Mazo. Lástima, gobernador, no te sale nada en las últimas. Ojalá que por lo menos tu embajada sí te toque, cabrón, porque no veo que te toque nada más. No, y además no quedó de la Madrid, quitaron a los perredistas, ¿no? Bueno, eso es... ya nada más quedan Santiago Krill, Gálvez y la señora de Tlaxcala, Beatriz Paredes. Algo muy delicado, ingeniero, es que pusieron a cabeza de vaca en el rubro de seguridad. Pues él está cobrando sus facturas. Muy delicado para la oposición, porque yo en verdad deseo que exista una verdadera oposición, pero cuando ponen este tipo de personas en este tipo lo visibilizan este tipo de puntos, híjole, es otra vez otro balazo en el pie. Pero traes a Alejandro Gurría organizándole su plan de gobierno. Es como si Delfina pusiera así baja a organizarle su programa de gobierno. No, terrible, su incompetencia sería la misma. Pero coincidirás conmigo en que la disputa nacional está resuelta para Morena. Sí. Y en mi opinión, el gran desafío es el Valle de México, porque solo así se explica el por qué la señora Gálvez, que aspiraba a la Ciudad de México, le dan un enfoque mayor, que es disputar algo más grande, y es el Valle de México. En mi opinión, la disputa de Gálvez es por el Valle de México, enfocarse en las 9 alcaldías que gobierna actualmente la oposición en Ciudad de México, enfocarse en los 15 municipios que gobierna
la En el Estado de oposición en la zona metropolitana de Toluca, de Tianguistenco y del Valle de México, porque si tan solo ganaran en esos lugares las elecciones, nos estarían quitando 2/3 del Congreso de la Unión. Su lucha es estratégica. Sí. O sea, no van por el triunfo nacional, saben que no tienen manera. Van por un triunfo táctico, que Sí. es evitar los 2/3 para que prolonguemos este estatus, este limbo en el que la oposición ha dejado al país al no aprobar reformas muy profundas Claro. que requiere la cuarta transformación para acelerarse. La disputa es por el Congreso. Exacto, y ahorita con lo que usted está comentando, que es muy acertado el análisis, además de que le da cabida a toda esta estrato medio, no puedo hablar de clase media, pero sí al estrato medio con la señora Xóchitl Gálvez. Sí, claro. Entonces, pues, obviamente, ya tienen un espacio, quien los represente, y definitivamente está muy fuerte lo que se está diciendo, porque ¿Tú crees que con necesitamos el Congreso con nuestras federal? candidatas, si volvieran a intentar reelegirse las candidatas, las diputadas federales de Catepec y del Estado de México, ¿tú crees que podremos contrarrestar el fenómeno de Gálvez en el Valle de México? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque no, ni trascendieron socialmente, ni trascendieron legislativamente, no hubo ningún beneficio para la gente que votó, mandató y no obedecieron. Pero son disciplinadas a todo lo que ha propuesto Andrés Manuel. Pero tendría que trascender, o sea, permear hacia O sea, puede haber perfiles mejores. Sí, claro, definitivamente puede haber perfiles mejores, mucho mejores. Tú eres de la gente de Morena que coinciden en general en que no es correcto la reelección consecutiva. Definitivamente. Lo que pasa es que me voy mucho a la historia. Hace muchos años estuve en el servicio público y me tocó, la mayoría de la gente a mi cargo era sindicalizar. Uh-huh. Cuando veo la actitud de los sindicalizados de una manera indigna, dije, bueno, ¿por qué no defienden o no le dan honor a su lucha social, ¿no? Al resultado de su lucha social? Entonces, lo que hice fue una reunión con mis colaboradores y les dije, bueno, yo con 23 años, les dije, a ver, es que el sindicalismo es algo de sentirte orgulloso, y les hice ver toda lo que es la historia para lograr estos derechos laborales. ¿Cómo lo asocias con lo de la reelección del legislador? Lo asocio porque la reelección también se derramó mucha sangre para poder lograr la figura de la no reelección. A mí les digo que me voy a decir una barbaridad, no creo en la izquierda, pero es una... Pues es que no la conoces. No la conozco. El pero que lo no poquito... conoce a Dios, a cualquier barbón. Claro, bueno, yo no tengo religión. Se le relega. No, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Hablando de la supuesta izquierda, ¿cómo es posible que permitan la reelección? ¿Y cómo es posible que una vez que llegaste al Congreso representando a la izquierda, aceptes la reelección cuando es algo indigno? Bueno, le hacen caso en todo al presidente, menos cuando el presidente dijo no estoy de acuerdo con que se reelijan los diputados. En eso no le hicieron caso. No, pero ni diputados, ni gobernadores, ni alcaldes. O sea, la reelección no debe de caber. Los gobernadores no se pueden reelegir. El presidente de la República tampoco. Mire, los senadores sí pueden. Pero estamos a nada. Cumplir. Yo creo que no, pero... A nada de que sí se dé la reelección. Pero hay que explicarle a la gente, los senadores se pueden reelegir y durar 12 años en el cargo de manera consecutiva. Los alcaldes, las y los diputados se pueden reelegir hasta 3 veces para durar 12 años consecutivos en el cargo. No, terrible. Más allá de la filosofía, hay una situación concreta. Reelegir nuevamente a los diputados, en este caso diputadas de Morena, es un desafío que habría que ver si Morena está con la fortaleza para superarlo, porque también he percibido por las encuestas que analizo que sigue estando la figura de los y las diputadas muy lejana de la gente, ¿no? Es decir,
a pesar de que llevan 6 años ya casi en el cargo, la distancia sigue siendo la misma de cuando empezaron su administración. Entonces, eso podría ser un frente de debilidad para Morena en esta disputa por el Valle de México. Claro. Y también tendríamos que modificar bastante la ley electoral. En la asociación en la que yo presidí, existe una figura previa a que seas ejecutes el cargo, y es la famosa vicepresidencia. Tú eres vicepresidente, estás trabajando de la mano con el presidente de la asociación o de la sección, entonces tú ya estás teniendo tu labor y tu quehacer, ya estás aprendiendo el quehacer político para que cuando llegues y te toque ejecutar, ya tengas conocimiento y le des continuidad. Entonces podríamos buscar una figura, porque efectivamente a veces llegas, eres diputado, duras 3 años o 6 años y no supiste en lo que apenas ibas aprendiendo al quehacer político, pues ya te vas. Y sí, ya no hay continuidad. Entonces, deberían haber pasado por el cabildo antes, por el Congreso local. Toda una trayectoria. Por su comunidad. Bueno, en el caso de las diputadas de Ecatepec, al menos 2 de las 4 sí han tenido cargo comunitario, pero nada más. Falta experiencia que les permitiera trascender, sin duda alguna. Entonces, porque tenemos que analizar lo estatal y lo municipal, entonces no podemos quedarnos mucho en la anécdota, ¿sí? ¿No? Y yo quisiera entonces colocar el tema. ¿Puede Morena seguir profundizando el buen gobierno federal? La conclusión es que sí, pero tiene que vencer el desafío de obtener los 2 tercios. Exacto, así es. Tenemos sin los 2 tercios, nos vamos a quedar en este momento durante 6 años más, sin reformas, más que con lo que hasta ahorita se aprobó. Exacto. Porque también la oposición no va a querer aprobarle reformas a Morena esperando una mayor debilitación. Si nos evitan los 2 tercios ahorita, nos van a quitar la mayoría en el 30. Esa es la lectura opositora. Y nos vamos a quedar opositora. Sin crecimiento a nivel nacional. Profundizar la transformación requiere los 2 tercios para ir por más derechos. El tema de la gasolina, que es el que luego nos reclaman algunos que dicen que Andrés Manuel dijo que la gasolina iba a bajar de precio. Pues sí, nomás que no le aprobaron la reforma. El tema de reducir el costo del dinero a los partidos y a las elecciones, pues sí, nomás que no le aprobaron la reforma electoral. Sí, claro. Entonces, lo que nos reclaman es lo que no le aprobaron. Entonces, esas cosas como que serán las grandes faltantes, y en lo que podemos ayudar es luchando para que los y las mejores candidaturas distritales renueven a Morena y su relación con la gente. Ayúdanos con este comentario. A eso voy, ingeniero. Yo creo que en este buen quehacer político, dentro de los representantes que van a ser del partido de Morena, ¿cómo se les llama? No le quiero decir corcholatas. Representantes populares, aspirantes. Sí, pero serían precandidatos. No, en este momento todo mundo es aspirante. Pero me refiero que para mí la persona idónea, porque lo ha demostrado en su trabajo, logrando acuerdos con la oposición para que se realicen en el ámbito federal, pues es Adán Augusto. O sea, para mí es el mejor candidato. Sería que mejor representara las bases de Morena, pero tiene que estar acompañado, el que sea que quede tiene que estar acompañado de una decisión de renovación del Congreso Federal. Tenemos que ir por más, porque además, por ejemplo, los temas de Ecatepec no han sido llevados como se debiera a los congresos. Cerremos el tema federal con esto, del desafío de los 2 tercios, y entremos a lo que estábamos hablando del desafío estatal. Morena no es mayoría a partir del 23, Morena es mayoría desde el 18, y en donde tuvimos la fuerza de esa mayoría fue en el Congreso local. 2 tercios del Congreso del 18 al 21, y la mayoría simple del 21 a la fecha. ¿Y qué hemos tenido? ¿Qué se logró? Los derechos a la mujer ni siquiera, y eso que la mayoría de los diputados eran mujeres. No hubo avance. No hubo avance en derechos de género. Ni de sociales, porque la tarjeta rosa siguió como el PRI la tenía. Claro. Ni en movilidad, porque todo sigue igual que como estaba
antes de esta mayoría? Yo quiero tratar de justificar la inacción o la omisión. ¿Y por qué quieres justificar? En la cuestión de que se pueda, en la cuestión de que se ignora, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo he escrito, lo he pedido a los diputados locales, pues una comisión especial, pues para ver qué está pasando con el agua y la red en Ecatepec. Y entonces los diputados, teniendo 6 diputados tenemos en Ecatepec, ni siquiera se inmutan sobre el tema. Dicen, no, ya lo estamos trabajando, luego no, pero es que el ya lo estamos trabajando es que si tú te pones a estudiar y analizar el conflicto de la red para tener agua potable en las casas y no hacer clientelismo con las pipas, pues no es de que ya lo vimos, es que hace 4 años debiste haber empezado con un proyecto de fondo. El hecho es que el Congreso local dispone el presupuesto. Exacto. Y no hay un solo peso desde hace 5 años ya para mejorar las redes de agua de Ecatepec. No hay un solo peso para mejorar el transporte de Ecatepec y del oriente mexiquense. No hay un solo peso para mejorar escuelas. No hay un solo peso para mejorar centros de salud. En 4 años no han advertido que su misión era reorientar el presupuesto. Claro, y además tuvimos un reto muy importante que pudo haber trascendido para bien, que fue en la pandemia. He platicado con varios jóvenes y a muchos les afectó el encierro. No se ha trabajado puntualmente el tema de la salud mental en la infancia, en los jóvenes, en los adultos. Bueno, hay mucho desafío que no fue atendido por Morena a pesar de ser mayoría. Sí. ¿Eso significa que la administración de Delfina no va a funcionar? Los retos son muchos. Yo creo que no, porque la diferencia es muy clara. Las candidaturas en el 18 y en el 21 fueron impuestas por los grupos locales de Morena. Sí. La candidatura de la maestra Delfina fue definida desde los más altos niveles porque contaba con el aval. El origen de las candidaturas, los diputados locales, fue una repartición entre los grupos de Morena y el ganón fue al que le encargaron repartir. Ese sí que le aplicó el senador Higinio, la de el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Aquí se quedaron con el distrito 21, el 8, sin que tuvieran la representatividad para ellos. Ni siquiera vivían aquí, ¿no? Ni siquiera viven, la del 8 no vive en el 8 y así podemos. Sí, pero fue una repartidera ilegítima, una democracia burguesa. Ilegal. No, hombre, ojalá que a eso hubieran llegado porque nos hubieran pedido opinión. Nos inventaron resultados de las encuestas del 18 y hubo casos como el mío donde hasta me excluyeron de la municipal. Claro. Entonces la gente me pregunta mucho, si no han dado buenos resultados los diputados locales, el gobierno municipal, ¿por qué debemos confiar en que Delfina dará buen resultado? Porque el origen es distinto. El origen del ayuntamiento y de los diputados locales es un cochupo entre grupos. El origen de Delfina es tu opinión, la mía y la de muchos más, de que ella era la indicada, sobre todo por representar una nueva figura ajena a los grupos en los locales. Que incluso participó, claro. Pero que se deslindó por alinearse con el proyecto de Andrés Manuel. Perfecto. Para mí esa es la mejor garantía claro. de que Delfina puede hacer cosas distintas, porque no le debe la candidatura a los grupos, ni a Higinio, ni a nadie, se la debe al movimiento encabezado por Andrés Manuel. ¿Qué opinas? Yo opino que también hay una parte muy importante que somos nosotros como sociedad. Tomando en cuenta la observación que hace Ingeniero, puede ser que esté un poco deslindada de este oligarquía local. Sin embargo, considero que como sociedad tenemos que hacer que se cumpla, ¿no? Que se ejerza y se aplique el mandato que le estamos otorgando o que le otorgaron los ciudadanos a la maestra Delfina. Ella está en todas las posibilidades pero de no escuchar el canto de las sirenas, porque no depende de su cargo.
ni dependió de Higinio, ni de los puros, ni de los obradoristas, ni de los nesas, ni de los vilchis, ni de los tecamas. Su cargo depende de la gente, y entonces la gente tendría que movilizarse para proponerle una orden del día, una guía de trabajo, o reclamarle y encontrar si no los la medios de atiende. comunicación, ingeniero, porque la futura gobernadora está cooptada. Manda a su gente que obviamente es de la oligarquía estatal. Bueno, muchos local. dicen que vienen de parte de ella, pero nadie nos ha dicho, ella no nos ha dicho, él va de mi parte. Ah, ok, perfecto, porque para mí está cooptada. Entonces le van a hacer un cerco informativo, un cerco de noticias, y ella va a creer que están trabajando bien, pero aquí todo el mundo le está haciendo una contención, y puede haber, ¿no? O sea, hay que garantizar o buscar como ciudadanos que la comunicación sea directa con la gobernadora. Justamente ese es uno de los temas, y ya estamos cerrando el programa, te dije que se nos iba a ir. Estamos recabando firmas, estamos pidiendo que nos ayudes con tu nombre, tu red social, tu colonia, tu firma, porque le vamos a entregar una carta a la maestra Delfina. La misma carta se la vamos a entregar a quien quede como aspirante, o mejor dicho, como coordinador nacional de la 4T, ojalá sea Dan Augusto, pero a quien quede se le va a entregar, y se le va a entregar también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una recolección de firmas a favor del derecho a la ciudad y al buen gobierno para Ecatepec. De lo que se trata, y aquí lo dice bien, cada hoja dice lo mismo. No queremos que la gente firme en blanco, ni mucho menos. Dice: los abajo firmantes somos habitantes de Ecatepec, en pleno uso de nuestros derechos constitucionales. Somos partidarios de la propuesta de José Luis Gutiérrez Cureño para convocar a los y las habitantes de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para movilizarnos a favor de nuestro derecho al buen gobierno municipal en nuestra ciudad, y también a favor de lograr un plan de trabajo con el gobierno estatal que encabezará Delfina Gómez Álvarez, y de presentarle juntos la agenda de derechos económicos, sociales y culturales de atención prioritaria en Ciudad de Ecatepec a la Coordinación Nacional de la 4T, que se designará en septiembre de 2023. Se trata de movilizarnos para terminar con el mal gobierno que ha padecido nuestro municipio, de terminar con el lucro y con la corrupción, de poner fin a la falta de suministro de agua en red, de sancionar los abusos policiales y de terminar con la impunidad de las mafias que controlan el espacio público y lucran con los bienes y servicios en la ciudad. La persona que quiera ayudarnos a recabar 6 firmas, pone sus datos, recaba los datos de 6 personas que quieran firmar, y ellos. Con eso vamos a crear un movimiento. Bueno, el dato que nos entregan es nombre, sección electoral, colonia, alguna de sus redes sociales, WhatsApp o Facebook, y su firma. Y con esto queremos juntar 100 firmas por sección electoral. Son 752 secciones. La intención es llegar a 75,000 firmas. 75,000 firmas. 75,000 firmas. Estamos en el límite del tiempo, ingeniero, y trabajando sobre el tema de los derechos a la ciudad y estudiando también el gobierno que usted tuvo en el 2006-2009, estamos viendo que en aquel tiempo, donde tenía muy poco acuñándose, pero además la acuñación del término de derechos a la ciudad, usted lo ejerció, o sea, sí. Usted manifestó y ejerció y puso en práctica los derechos a la ciudad. Me voy a atrever a leer un poco. Hablamos de derechos a espacios verdes. El derecho a la ciudad comprende varios derechos. Uno de ellos es el derecho a espacios verdes, derecho a la movilidad, derecho a libre y gratuito tránsito en vías y en bienes públicos sin impedimentos materiales ni económicos. También tuvimos internet gratuito. Sí, en las fue plazas, la primera ciudad con más de 200 con internet gratuito. También tuvimos la creación de bibliotecas con literatura específica y especializada en cada comunidad, porque no fueron bibliotecas que se abrieron y se llenaron de libros, no, fueron bibliotecas que se abrieron
y los libros que estaban tenían que ver con el acervo cultural, era para exactamente la comunidad. Y más de 1000 puntos de lectura, clubs de lectura. Claro. El derecho a la identidad colectiva y barrial, se generan muchos movimientos culturales en cada comunidad, en cada colonia, en cada cada fraccionamiento tenía contratados 16 promotores culturales, uno por región, que coordinaban una red de más de 1600 promotores, más bien activistas culturales en todo el municipio. Algunos de ellos todavía se acuerdan. Había proyecciones, eventos culturales, los faros también, ¿no? El faro del viento que está allá en Ecatepec, se construyó la obra cultural más grande e importante del municipio en los últimos 23 años. Exacto, todo esto, la regularización de los bienes, del patrimonio, hubo un trabajo bastante titánico. Estuvimos a punto de recuperar el edificio que ocupa el PRI, porque ese edificio está construido en un predio municipal de Ecatepec, es del ayuntamiento. Y quien construye en terreno ajeno pierde la construcción. Claro, o sea, ahora sí que Ahora que ya no está el PRI, que ya chupó faros, ahora sí hay que quitarle ese edificio porque podría ser utilizado para cultural o para atender mejor a la ciudadanía de la salud, todo ello. Se generaron clínicas psicológicas en donde se le dio atención también a la población. Bueno, estuve leyendo la lista de derechos a la ciudad, en donde usted, ingeniero, cuando tuvo su administración del 2006 al 2009, pues hizo una labor titánica y se cumplieron casi todos los conceptos de derecho a la ciudad. No podría yo andar diciendo algo en el mundo, porque yo era, junto con el alcalde de París y la alcaldesa de Barcelona, presidíamos la Comisión Mundial de Democracia Participativa e Inclusión Social. ¿Sí? Entonces no podía yo andar pregonando en el mundo una cosa, una agenda, y en Ecatepec no. Claro. Al contrario, cuando yo tenía todo ese proyecto en marcha, pedí estar en esa comisión y me tocó estar junto con esos dos pueblos. ¿Sí? París y Barcelona, hombre, qué gusto. Mis compañeros presidentes de esa comisión no hallaban cómo pronunciar Ecatepec. Entonces yo sacaba mi mapa y les decía dónde estaba Ecatepec y de qué tamaño era, y ya me respetaban, pues, pero era por la gente de Ecatepec. Ahora, el desafío es que se trata de un movimiento mundial que pretende garantizarle a la gente todos sus derechos en todas sus comunidades. Claro, así es. Y que los gobiernos sean facilitadores. A nivel estatal ya dijimos que con Delfina hay una gran expectativa de que haga bien las cosas, porque no tiene nada que la retenga con los grupos que se equivocaron en el 18. Ya estás pasando a lo municipal. A lo municipal, con esto. Exactamente. ¿Podemos tener buen gobierno municipal en Ecatepec? Hay quien dice que con Morena no. ¿Sabe qué? Que más allá del partido sería con usted, ingeniero. Le voy a decir por qué. Con nosotros. Con nosotros. ¿A qué voy? Si en el 2006-2009, y analizando todo el trabajo municipal que se hizo, con todo lo que nos marcan los lineamientos de la ONU, y en aquel tiempo sin esa experiencia de gobierno, y con Peña y Calderón en contra. Y con Peña y Calderón en contra, ahorita con la experiencia, con toda esta trayectoria social que tiene, definitivamente va a ser muchísimo mejor. Excelente, quizás. La administración. ¿Sí me explico? Lo mejor sería que fuera con Morena. Claro, definitivamente. Porque entonces estaríamos alineados, Morena en lo nacional con quien quede, Morena con Delfina en lo estatal, y un gobierno municipal con toda esta agenda del derecho a la ciudad y del buen gobierno para las comunidades. Podríamos levantar en 3 años Ecatepec. Definitivamente. Como no hay idea. Definitivamente. Ahora, yo no estoy hablando que un partido político lo apoye a usted y a su buen gobierno, sino que la memoria del ciudadano de aquel tiempo, independientemente si son partidarios del PRI, del PAN y de cualquier otra ideología, definitivamente reconocen el trabajo que usted realizó. Ahora hay que movilizarnos. Porque nadie tiene y yo creo que por el gobierno que merece, y si no nos movilizamos,
vamos a tener a alguien del grupo del actual gobierno municipal o del grupo que lo puso. No. Porque ahora resulta que el grupo que lo puso ya no es el mismo. Y que el que está quiere poner a los suyos y el que puso al que está quiere poner a los suyos. Al final nos quieren inventar un litigio en donde sea quien sea el que pongan, es el mismo grupo de lucro y de manipulación. Una obra de teatro, ¿no? No queremos eso. Queremos que salga él o la mejor compañera propuesta con esta agenda de buen gobierno y derecho a la ciudad. Que ya se demostró, Estas 70,000 firmas que queremos sacar. Ayúdenos, por favor. Claro que sí. Está demostrado que se puede. Ya se demostró que sí se puede. O sea, a eso iba, aterrizando de que es posible. Se demostró que sí es posible y que podemos recuperar todos unidos con conciencia, que era lo que yo decía al principio del programa, una conciencia participativa. Podemos lograr esta transformación en Ecatepec. Los mismos grupos que hoy pretenden impedir la llegada de un gobierno democrático, participativo, social, popular, son los mismos contra los que nos enfrentamos en el 2006, que pretendían impedir la llegada de un gobierno con este perfil. ¿Por qué les resulta tan peligroso? Porque un gobierno con el perfil de servicio no da para enriquecer a nadie y a ningún grupo. Y los grupos que viven de la política viven de lucrar con los servicios que logran controlar desde el gobierno. Entonces, esa es la diferencia. Vienen meses muy duros, porque la posibilidad de que rebasemos a esos grupos corporativos, lucrativos, desde la conciencia del pueblo y con el apoyo de la gente, es muy fuerte. Además, tendríamos como aliada a Delfina, que no tiene compromiso con ningún grupo en Ecatepec. La oposición está por los suelos en Ecatepec. Entonces, desde la base de Morena, desde la ciudadanía de Ecatepec consciente, que recuerda y que sabe convencidos de la transformación, podemos lograr que este movimiento triunfe. Aceptamos la imposición en el 18 en aras de que Andrés Manuel ganara la presidencia. Aceptamos en el 21 en aras de que no regresara el PRI. Pero en el 24 no vamos a aceptar ninguna imposición, porque lo que hace falta es que la ciudad mejore. Ayúdanos a participar en este esfuerzo, y hemos demostrado en esta transmisión que a nivel federal hay un gobierno generando derechos. Muy buen trabajo. Que a nivel estatal podemos tener un reforzamiento de esos derechos, pero que la clave está en lo municipal, porque si lo municipal no se fortalece, estas dos engranajes no tendrán base. En lo municipal debemos garantizar el acceso a los servicios urbanos, al derecho, a todos los derechos a la ciudad, salud, educación y sobre todo a la prosperidad, porque la gente quiere vivir en una ciudad donde pueda prosperar. Y además que nos lo merecemos. Sin duda alguna, hay la mucha gente que trabaja no se lo merece, y gasta mucho. Pero nos lo merecemos. Trabaja y mucho. La gente de Ecatepec trabaja y gasta mucho para sobrevivir. Sí. Y la mayor cantidad de las veces es el gobierno quien le pone más dificultades de las que debería. Ahora mismo cerca de 300,000 giros comerciales desde hace 4 años carecen de su licencia de funcionamiento, porque es una manera de lucrar con ellos cada 15 días que les mandan a los inspectores a pedir dinero para que sigan funcionando. A nivel municipal, esta ciudad tiene el problema de la actividad económica en la vía pública, porque los policías son enviados a lucrar con quien está trabajando y haciendo economía a cambio de 3,500 pesos por detenido. Todo eso debe cambiar, porque la gente quiere prosperar en su comunidad y tiene derecho a ello. Efectivamente, así es. Pues ahora no nos dio tiempo de escuchar sus comentarios, de leerlos, pero los vamos a leer Hortensia y yo al terminar, y seguramente en el próximo programa, si nuestros editores nos lo permiten, le damos seguimiento a este tema
de que es posible tener buen gobierno y derechos en la ciudad para todos los habitantes. Hortensia Martel, mira, resultaste buenísima para estos temas, documentada, informada. Sí, claro, estudiando, preparándome. ¿Usted es mi ejemplo? Ah, ¿qué dices? Ya lo cortó, ¿verdad? No, sigue transmitiendo. Ok, perdón. Pues muchas gracias a todos. Es una familia encantadora la de Hortensia, tiene una hija que está difundiendo la ciencia excepcionalmente en el país. Sí, así es muy modesta y luego se enoja cuando va a las juntas del de grupo, pero de bueno, pues ella hace su trabajo y lo hace muy bien. Tienes otra hija también encantadora haciendo su chamba. Y bueno, pues mis respetos y saludos a tu padre, a tus hermanos. Muchas gracias. Y que sigan en la lucha. Es mutua la admiración. Gracias. Aquí tienen a Hortensia Martel. Pueden contactarla a través de sus redes sociales. Las va a colgar ahí en la plática del chat. Perfecto. Y a mí pues me pueden contactar igual en las redes sociales, José Luis Gutiérrez Cureño, o a través del chat de esta transmisión. Les agradezco a todos su atención y su presencia. Gracias a Juan Manuel Padrón y a Videovisión El Mexiquense Hoy, periódico de la identidad estatal, que nos permitió esta nueva emisión de Ciudad de Ecatepec al aire. Gracias, hasta luego.